Gracias te damos, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en su casa, un día más buscando su presencia, anhelando, buscar más de Él, hermanos, estar más apegados a su voluntad. En esta noche me gustaría iniciar esta enseñanza con lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Le vamos a pedir a nuestro Padre, hermanos, que sea Él enviando su palabra, que sea Él hablando a nuestros corazones, hermanos. Padre del cielo, en esta noche estamos aquí en tu casa, bendito Padre, para pedirte, rogarte y suplicarte, bendito Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú hablando a nuestros corazones, abriendo el entendimiento, bendito Dios, para que podamos guardar tu palabra y ponerla por obra, bendito Dios. Seas tú en medio de nosotros, bendito Padre, que nunca nos falte tu hermosa presencia en esta casa y en nuestras vidas, Padre eterno. Gracias te damos, bendito Dios. Y si me ayudan a pedir estas tres virtudes, hermanos, que necesitamos en nuestras vidas. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Amén. Tomen su asiento, hermanos. El día martes, como ustedes recordarán, se nos compartió cuáles eran los frutos de la luz, o si somos hijos de luz, cómo se manifiesta o qué efectos tiene en nuestras vidas, que consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pero esta noche, hermanos, me gustaría compartir con ustedes por qué a veces parecía ser que la conducta del hombre, aún sabiendo en qué consiste el ser hijos de luz, en qué consiste el que se nos esté constantemente dando la palabra, y a veces pareciera ser que nuestra forma de accionar es totalmente distinta, que nuestra forma de hablar no es coherente con un hijo de luz. Y a pesar de que ya tengamos el conocimiento, pareciera ser que es algo que va dominando la vida de la persona, muchas veces en la forma de hablar, en lo que ve, a qué le presta el oído, en sus acciones. Pareciera ser que no es coherente con un hijo de luz. Entonces, aquí dice: andad como hijos de luz. Y se supone que lo que distingue a un hijo es porque tiene las mismas características o cualidades de su padre, tiene la misma naturaleza de su padre. Y si no coinciden a veces la conducta de la persona, ¿a qué se debe esto, hermanos? Y había un hombre, hermanos, que dentro de esta se había dado cuenta que él había querido hacer lo bueno, también como lo decía el apóstol Pablo: queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y sabía que había una lucha entre la carne y el espíritu. Y él, en esa crisis que pasaba, se decía a sí mismo: ya no puedo estar conmigo mismo. Él así se decía. Y esa voz se le repetía constantemente: ya no puedo estar conmigo mismo. Entonces empezó a razonar esa voz. ¿De dónde venía esa voz? Porque si está diciendo que conmigo mismo, entonces, ¿quién soy yo? Entonces está el yo y el mí mismo. Y empezó a hacerse preguntas, hermanos. Y así, si por ejemplo alguien va al doctor y le dice que escucha una voz en su cabeza, ¿a dónde creen que envíen a esta persona?
O si usted se encuentra a una persona en la calle que va hablando solo, ¿usted qué pensaría de esa persona? Y eso es distinto de lo que hacen los demás hermanos cuando observan algo, nada más que no lo dicen en voz alta. Esa es la única diferencia. Pero cada que surge algún acontecimiento, hermanos, se empieza a cuestionar, se empieza a juzgar, se empieza a discriminar, y hay una serie de pensamientos que bombardean a la persona. La diferencia es que no lo hace en voz alta, se lo guarda para sí mismo. Entonces, ¿de dónde viene esta voz? ¿De dónde viene esta voz que cuando está a punto de hacer algo que está mal a los ojos de Dios, quién es el que lo convence a la persona? En Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay cierta influencia externa. Cuando a veces la persona se identifica con ese pensamiento, cuando le hacen algo o alguien actúa en contra de uno, y uno inmediatamente empieza a ver cómo defenderse, uno inmediatamente empieza a ver cómo voy a reaccionar ante ese acto que hizo la otra persona. Pero la cosa, hermanos, es que aquí es importante observar ese pensamiento que me está viniendo. ¿Ese pensamiento es de un hijo de luz? ¿O ese pensamiento está siendo inyectado por otro ente? Porque si es de un hijo de luz y me está generando división y me está generando el pleito, el que yo guarde rencor, el que yo guarde odio, yo no puedo decir que ese es de una naturaleza de un hijo de luz. A nuestro Señor Jesús todo lo que le hicieron, y Él ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él en ningún momento levantó la voz para defenderse y yo soy el Hijo de Dios y van a ver cómo les va a ir. No. Vemos cómo aquí él tenía era consciente, hermanos, de quién era él, no dejándose llevar por esa naturaleza inferior. Y ahorita vamos a explicar un poquito esto, hermanos. En 2 Corintios 10:5 dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, que una vez que identificamos esa influencia externa, una vez que lo distinguimos y lo separamos de nuestro ser de luz, o que sabemos diferenciar entre nuestra alma y el ego, porque es digamos, hay ciertos comentaristas que dentro de este estudio que hicieron, empezaron a indagar cuáles eran las estrategias que utilizaba el Satán para dominar a la persona. Y precisamente el ego es uno de los disfraces que utiliza, en donde la persona se identifica tanto con una posición, con un reconocimiento, con ¿por qué me vas a hacer esto tú a mí? Y se identifica tanto que lo defiende. También por eso el apóstol Pablo diciendo: ya no vivo yo. O sea, dejando morir al ego, hermanos, es cuando sale el alma, cuando sale el Hijo de Luz, cuando nuestras respuestas van a ser diferentes, ya no desde un aspecto egoísta queriendo defender mis intereses, sino ya desde la bondad, ya desde la verdad y ya desde la justicia. Y para entender un poquito esto, hermanos, en Génesis 1:1, esto ya lo hemos visto, pero a manera de recordatorio, donde dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Sabemos que si la palabra Bereshit la dividimos en dos, hermanos, dice Bet, Reshit. Sabemos que Reshit significa inicio o principio, y Bet pues es el número 2. Entonces son dos principios o dos inicios. Y dice los cielos y la tierra, es decir, el principio celeste
y el principio terrestre, es decir, mundo espiritual y mundo físico. Y un comentarista, hermanos, a manera de darse a entender esto, lo ejemplifica con el mundo espiritual, lo simboliza o lo ejemplifica con un círculo, que esto representa el mundo espiritual que no tiene principio ni fin, que es eterno. Y por otro lado, el mundo físico, que es lo que nosotros experimentamos a través de nuestros 5 sentidos, lo representa con una línea que tiene un principio, tiene un centro y tiene un fin. Y todo lo que vemos en el mundo físico, todo lo que experimentamos, tiene un inicio, desde hasta los avances de la tecnología, tiene un inicio, tienen un tiempo de vida hasta que se vuelven obsoletos. Todo lo que experimentamos tiene un principio y un fin. La vida misma del hombre, hoy estamos, puede que mañana ya no. Si Dios nos presta la vida, qué bueno, hermanos. Entonces, y otro comentarista, a manera de entenderlo, lo explica llamándole el reino del 99% al mundo espiritual y el reino del 1% al mundo físico. Entonces, lo que experimentamos, hermanos, nosotros en este mundo físico es solamente el 1% de lo que existe. A veces la persona se empieza a cuestionar por qué suceden ciertos acontecimientos, por qué pasó esto, y pareciera ser que no le haya respuestas, pero no es más que una visión limitada de todo lo que hay. Solamente estamos limitados a lo que perciben nuestros 5 sentidos, entonces muchas veces no entendemos ciertos acontecimientos. Y algunas características de este mundo del 1% que nosotros vivimos, que es que la satisfacción es temporal. Cuando la persona tiene un aparente logro, cuando logra algo o obtiene ciertos reconocimientos, pareciera ser que esa satisfacción solamente le dura un tiempo y ese deseo nunca se sacia y quiere más y quiere más y quiere más. Los síntomas y las reacciones preocupan. Apenas el médico vemos que dice cierto diagnóstico y ya la persona ya está preocupada, como si Dios no tuviera el poder para sacarlo de esa situación. Dice, víctimas que sufren por las acciones de otras personas y por circunstancias externas aleatorias. Aquí en este mundo que nosotros percibimos, hermanos, cuando pasa algún accidente, cuando pasa alguna enfermedad, algún altercado con algún familiar, y creemos que pues fue así de repente, aquí le puse hasta abajo, se conoce como el síndrome repentino, en donde de repente se enfermó, de repente pasó un accidente, de repente las cosas salieron mal, de repente pasó esto, de repente y de repente. Pero en el mundo espiritual no funciona así, hermanos. En el mundo espiritual, digamos que es el mundo de las causas, y esas causas, hermanos, simplemente se vienen a manifestar en el mundo físico. Todo lo que viene de arriba, hermanos, para que pueda materializarse, necesita ya sea encarnarse o materializarse mediante algún evento físico. Incluso nosotros, hermanos, para que el alma de una persona pueda venir a la tierra, necesita tomar un cuerpo. En la Biblia encontramos ejemplos de ángeles que se presentaron a los patriarcas y dicen que eran 3 hombres. O sea, para poder manifestarse en la tierra, hermanos, y cumplir una tarea, necesitaban encarnarse en cuerpos. Cuando había algún decreto por parte de Dios, necesitaba materializarse o manifestarse ya en el aspecto físico. Y en el mundo espiritual es un mundo de orden absoluto, perfección y luz espiritual, un reino de acción en lugar de reacción. Es donde se encuentra la fuente, la semilla, el origen oculto del mundo físico, dimensión de cambios positivos permanentes que se manifiestan en nuestro mundo físico. A veces la persona quiere realizar ciertos cambios, quiere corregir ciertas áreas y pareciera ser que solamente dura un tiempo y a la larga pues otra vez vuelve a surgir la naturaleza inferior. Aquí en la diapositiva anterior, respecto al síndrome repentino, puse el ejemplo de la esposa de Job, en Job 2:9, donde sabemos que ellos
tenían cierta abundancia, gozaban de riqueza, hermanos. Hasta cierto punto pues, no les faltaba nada. Y vemos cómo al tener una visión solamente en el plano terrenal, cuando pierde la materia, cuando pierde los bienes, prácticamente se le acabó la vida a la esposa de Job. Ya no había razones para vivir, al tal grado que llegó a maldecir a Dios. O sea, para ella Dios era algo aparte. Lo que estaba en sus prioridades eran los bienes. Otro ejemplo lo vemos en Esther 3:5. Vemos a Amán, que a pesar de que el rey ya le había otorgado cierto renombre, le había dado autoridad sobre los príncipes, no le bastaba con eso. Buscaba el reconocimiento de todos. Cuando vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él, eso dice que se encendió en ira. O sea, no había una satisfacción. A pesar de todo lo que tuvieran, no se sentían satisfechos. ¿Por qué? Porque el alma estaba vacía. Siempre, al ver solamente el aspecto físico, pues el alma se va a sentir vacía y siempre va a buscar más y más, y siempre va a haber ese estado de insatisfacción. Y aquí cuando hay cierta apertura al mundo espiritual, hermanos, vemos que en Primera de Samuel, cuando se le dijo al profeta que iba a ungir al rey y al nuevo rey, y vemos que él, cuando vio al hijo mayor de Isaí, dice, no sé si alguien le pueda dar lectura, por favor, hermanos, porque dice que se dijo a sí mismo: este es el nuevo rey. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Y vemos cómo el padre le dice que no mirara su estatura, que no mirara su apariencia, porque él veía el corazón. Aquí vemos, hermanos, cómo cuando una persona puede ver un poquito más allá que solamente la apariencia de las cosas, hermanos, puede llegar a tomar decisiones. Cuando solo se toma la apariencia, se pueden tomar decisiones equívocas, hermanos. Pero aquí vemos cómo el profeta Samuel, que estaba conectado con el Padre, pudo ser dirigido, hermanos. Y en Génesis 6:7 vemos el ejemplo de Noé, cuando había un decreto, ya se los comentaba hace un momento. Cuando hay un decreto sobre la tierra o sobre determinado pueblo, dice que Dios quiso destruir la tierra, mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y vemos que cuando hay un decreto en el mundo espiritual, se manifiesta en el mundo físico, pero aquellos que tienen acceso a ese 99%, hermanos, pueden ver lo que está por venir y pueden prepararse para evitar todo ese tipo de situaciones, hermanos. Entonces vamos a ver qué es lo que divide estos dos reinos. Porque aparentemente nosotros estamos, se nos presentan ciertas situaciones y no sabemos por qué pasan, hermanos. ¿Y por qué no sabemos por qué pasan? Porque lo explican como una cortina o un velo, hermanos. En donde aquí en Mateo 27:50 dice que entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vemos aquí como en Mateo 15:24, hermanos, vemos como una mujer, su hija estaba endemoniada, y buscando la ayuda de nuestro Señor Jesús le responde que Él no había venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, nosotros no teníamos acceso a ese mundo invisible, a esas capacidades, hermanos. Y en Juan
1:11, hermanos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y que nos ha hecho hijos. Es decir, cuando se rasgó el velo, hermanos, se nos dio acceso a este mundo espiritual, a este mundo, a estas facultades que nosotros no teníamos, hermanos. Y aquí, hermanos, me gustaría compartir, dice: afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Aquí, hermanos, si somos hijos de luz, hermanos, y nuestras reacciones o nuestra respuesta ante determinados eventos tiene que ser como hijos de luz, aquí vemos que es importante purificar vuestros corazones, que purifiquemos nuestra manera de pensar, que purifiquemos nuestra manera de sentir, porque solo entonces, dice, ellos verán a Dios. Ahora, ¿a qué se refiere con esto, hermanos? ¿Podemos decir que alguien de la Biblia pudo ver a Dios? ¿O a qué se refiere? Dice: los de corazón puro. Es decir, hermanos, ¿podemos decir que nuestro Señor Jesús vio a Dios? ¿Sí? Él era uno con Él. ¿Y qué fue lo que le permitió llegar a cumplir su tarea, hermanos? La santidad y la purificación con la que Él vivía, hermanos. Dice en Mateo 6:22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Fíjense, hermanos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando aquí dice si tu ojo está sano, ¿a qué se refiere, hermanos? Se supone que tenemos dos ojos. ¿O a qué ojo se refiere? ¿Al izquierdo o al derecho? Y si lo vemos en el aspecto fisiológico, hermanos, pareciera ser que esto no tendría sentido, porque este proceso funciona al revés. Si el cuerpo está sano, por ende la vista pues está sana. Pero si el cuerpo tiene ciertos problemas en la sangre, está contaminada la sangre, pues por ende va a haber un deterioro en la visión de la persona. Entonces, cuando aquí me habla de que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, nos vemos que hay otra visión, otra facultad que tiene el hombre. Hay ciertos sentidos espirituales que el hombre puede desarrollar en esta vida, hermanos, porque dice que también se nos hizo hijos. Dice: andad como hijos de luz. Ya no somos hijos de las tinieblas como Caín. Dice que Caín era hijo del enemigo, hermanos, porque sus obras eran malas. Pero si nosotros nos queremos conducir como hijos de luz, entonces habría que empezar a conducirnos de esa manera, hermanos, como hijos de luz, y de esta manera poder habilitar otros, no sé cómo explicarlo, hermanos, otros sentidos, cierta visión espiritual, hermanos, que le pueden decir a usted cómo dirigirse, por dónde andar, qué escuchar, qué no escuchar. Porque a veces, hermanos, se nos presentan, no sé, X persona, dando solamente una apariencia. Y a veces la persona puede ser engañada. Pero cuando están los sentidos espirituales habilitados, hermanos, ya no puede pasar esto, porque va a haber un discernimiento. Hay quienes dicen que también se puede desarrollar el olfato espiritual, hermanos, donde dicen que se puede oler las emanaciones que desprende la persona, lo que piensa, lo que siente, todo eso se desprende de cada uno de nosotros, hermanos. Y ese es un sentido que no tenemos habilitado, si no podríamos convivir. Entonces aquí nos habla, hermanos, como nuestro Señor Jesús, aquí más adelante pongo un ejemplo de esto, en Mateo 12:24, donde dice: cuando los fariseos escucharon esto, dijeron: este expulsa a los demonios solo por el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá.
Y si Satanás es el que expulsa a los demonios que son de él, está peleando contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Aquí vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús conocía sus pensamientos. ¿De qué manera él podía ver o podía conocer los pensamientos de alguien? Y hay muchos versículos, hermano. Dice que él conoce el corazón de cada uno de nosotros, que él examina los corazones, escudriña lo más interno de la persona. Y esa facultad también la tenemos nosotros como hijos de luz, hermanos, si la buscamos. Pero primero hay que trabajar en la purificación de nuestros corazones, hermanos, porque hay quienes fuerzan estos sentidos, los forzan, y sí, pueden ver más allá, pueden ver lo que hay detrás de, pero solamente empiezan a ver lo malo. Entonces empiezan a guardar odio, empiezan a guardar rencor en contra de, porque solamente sí pueden ver lo que hay detrás de, pero como no han trabajado en la purificación de sus corazones, en el amor al prójimo, en trabajar en corregir sus propias malas cualidades, hermanos, pues solamente empiezan a ver lo malo de los demás. Y aquí en Efesios 5:14 dice: por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo en hermanos, cuando dice despierta tú que duermes, se refiere a esa esencia del Padre que hay en nosotros, porque la mayoría de las ocasiones se está dejando llevar por el ser inferior, por el ser terrenal, y la manera en que responde a sus seres queridos, la manera en que responde a determinados acontecimientos, no es más que de su ser inferior, y su vida está siendo dirigida por este ser. Entonces le dice despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es decir, si eres un ser de luz, deja de actuar como un hijo de las tinieblas, hermanos, sino que nuestra vida sea alumbrada por Cristo. Igual dice, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces algo que explican es que cada que venga un acontecimiento y que la persona empiece a generarse ideas, empiecen a bombardear pensamientos, porque dicen que aproximadamente la persona tiene 60,000 pensamientos al día, y muchas veces esos pensamientos son descontrolados. La persona es un como patrón de pensamiento involuntario. La persona no quiere pensar en eso y piensa en eso. Entonces, algo que recomiendan es que la persona se tome un momento y observe al que piensa, observe de dónde viene ese pensamiento, y así tal cual que le pregunte: ¿de dónde vienes? ¿Qué me vas a traer si te acepto? ¿Cuál es el efecto que me vas a traer a mi vida si yo hago o me comporto como tú me estás dirigiendo? ¿Quién eres? Sin juzgar, porque explica el comentarista que si uno juzga esa voz o ese pensamiento, pues ya por detrás se está metiendo otra vez, haciendo sentir a la persona que tiene algo malo, que hay algo mal con ella. No, nada más observar de dónde viene ese pensamiento, y al momento en el que uno presta atención, pierde su fuerza. Entonces hay una de dos, hermanos: o dejamos morir al ego, porque es el ego quien hace que la persona reaccione de determinada manera, o nuestra alma es la que va a estar muriendo. Dice: levántate de entre los muertos, despierta. Y aquí vemos un ejemplo claro, que es nuestro Señor Jesucristo, que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí vemos, hermanos, que
la naturaleza del Hijo es la misma que la del Padre. No puede estar mi voluntad y por otro lado la voluntad del Padre, sino que tiene que ser uno como hijo, siendo de la misma naturaleza que el Padre, tiene que hacer la voluntad del Padre, tiene que adherirse a esa voluntad, unificarse a la voluntad del Padre. Por eso nuestro Señor Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. No hay una división entre el Padre y yo, somos uno. ¿Por qué? Porque la voluntad que yo hago, no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de aquel que me envió. Y que así cada uno de nosotros, cada que salgamos a la calle, que nuestro anhelo sea hacer la voluntad del Padre. Porque incluso en cualquier trabajo, hermanos, se puede conectar los principios que se nos han enseñado, hermanos, haciendo la voluntad de aquel que nos envió, hermanos, haciendo la voluntad de nuestro Padre, unificándonos a Él, siendo uno con Él, hermanos, así como nuestro Señor Jesús. Entonces, este es el mensaje que yo les quería traer, hermanos, el que si somos hijos de luz, hermanos, no, digamos, estar conscientes de que hay ciertas huestes o ciertas entidades espirituales que tratan de desviar a la persona, que por eso muchas veces la persona no puede lograr el cambio que quiere hacer, porque no es consciente de esos pensamientos repetitivos que de alguna manera están condicionados por la forma en que se desarrolló, por la forma en que creció, y así viven toda su vida. Pero ya en el momento en que la persona empieza a ser consciente de que hay ciertas entidades o que hay ciertas fuerzas que tratan de dominar su vida, que tratan de dirigirla por otro lado, porque al final, hermanos, estas entidades se alimentan de las transgresiones de la persona. Hay otro pasaje donde dice que se alimentaban de la sangre de los justos, hermanos. Entonces, si somos hijos de luz, hermanos, dirigirnos así como nuestro Señor Jesús nos enseñó y seguir su voluntad y no la nuestra, hermanos. Es el mensaje que quería compartir en esta noche. Si nos podemos poner sobre nuestros pies.